Hola, soy la profesora Ana González y hoy desarrollaremos los ejercicios de la semana número 10, ciclo 2017-2. Pregunta número 1. No, el progreso no había mejorado al hombre. El hombre primitivo vivía feliz en inocencia. El hombre es naturalmente bueno. La civilización solo ha proporcionado satisfacciones sensuales, estimulando el egoísmo y organizando la explotación social. El texto anterior, de autoría de Rousseau, hace referencia a una característica del pensamiento ilustrado. Esta sería, Rousseau tiene varias teorías. Una es la del pacto social a través del contrato social, en esta idea en donde el hombre se atiene a un conjunto de reglas de buena vecindad para poder convivir con otros hombres en un mismo sistema, ¿no? Pero también habla de la doctrina del buen salvaje. La doctrina del buen salvaje es esa que se propone a partir del siglo XVIII, en donde se dice que el hombre sí es bueno, que nace bueno, pero que el hombre en su estado natural es bueno. Solo que cuando hay una combinación con la sociedad, la corrupción le aflora, ¿no? Solamente se activa en la medida en que participe socialmente hablando, ¿no? La doctrina del buen salvaje entonces propone esta idea de la naturaleza del hombre como bueno en su estado primario, ¿no? Pero cuando ya se junta con la sociedad, entonces se corrompe. Por eso tu clave es la letra D, la doctrina del buen salvaje. Pregunta número 2. Relacione según corresponda con respecto a la independencia de Estados Unidos. Cuando hablamos de la independencia de Estados Unidos, debemos recordar varias cosas, ¿no? Lo primero es que cuando hablamos del motín del té, que es una de las primeras acciones, ¿no? Hablamos del inicio, en todo caso, de manera formal, del proceso de independencia de las 13 colonias. Por eso es que la 1 es la letra B. Por otro lado, también tienes la aparición del primer Congreso de Filadelfia, y en el primer Congreso de Filadelfia se rechaza la agresión contra cualquiera de las colonias, ¿no? La idea es que primero se va a pactar, primero se va a llevar un sistema diplomático alturado, y si esto no prospera, seguirían una guerra. Por lo tanto, el ítem número 2 es la letra D. El segundo Congreso de Filadelfia ya es algo más. El segundo Congreso de Filadelfia ya es algo más concreto, ¿no? Como no hay respuesta en el primer Congreso de Filadelfia de ponerse de acuerdo sin agredirse, en el segundo Congreso se instaura el inicio del proceso de independencia de las 13 colonias con la violencia. 3C. Y finalmente, la Convención de Filadelfia. La Convención de Filadelfia elabora lo que todo Estado republicano y separatista quiere lograr. ¿Qué quiere lograr? Una sociedad libre. Y la sociedad libre, para que pueda convivir entre ellos, como decía Rousseau, necesitaba un documento legal para ver cuál es la buena vecindad. Ese documento legal se conoce como Constitución. Por eso la Convención de Filadelfia elabora la Constitución, que es la primera de Estados Unidos y por supuesto la única que va a tener. Recuerda que la Constitución de Estados Unidos solamente ha tenido enmiendas o digamos correcciones de errores o correcciones de contexto, pero en ningún momento ha sido cambiada, como en el caso del Perú, por ejemplo, que hemos tenido la del 22, la del 23, la del 28, la del 29, la de la Confederación, o sea, hemos tenido como 15 constituciones más o menos hasta llegar a la actual, que es la de 1993, ¿no? Del gobierno autoritario de Fujimori. Por eso tu clave es la letra B. 1B, 2D, 3C y 4A. Pregunta número 3. La siguiente caricatura lleva por título Los tres estados forjando la Constitución.
en referencia a un famoso hecho político del siglo XVIII. Esta pregunta es una pregunta de referencia y lo más importante que tenemos que ver aquí es cómo se desarrolla la Revolución Francesa y en qué medida esos tres estados se van a juntar. Tú me preguntarás, profe, ¿de qué tres estados estábamos hablando? Tú ya sabes que Francia antes de la Revolución se componía de tres estados, ¿no? El primer estado, que está más abajo, que es el que soporta la economía francesa, es el pueblo o el estado llano. Luego viene el clero, que tú ya sabes que tiene dos grandes espacios, el alto clero y el bajo clero, ¿no? Y luego viene la nobleza, ¿no? La nobleza que está organizada por el rey y sus cortes. Profe, ¿quiénes son los cortes? Los antiguos duques, condes, marqueses, ¿no? Bien, ahora, sí es cierto que durante la Revolución hay tres etapas, la monarquía, la república y el imperio, y que el primer punto de la monarquía, del periodo de la monarquía, es la llamada a estados generales, o sea, un periodo, un momento en donde se juntan el pueblo más el clero más la nobleza, ya que esto nunca se había dado, siempre era reunión solo para la nobleza o solo para el clero y el pueblo nunca entraba, pero en vista de que se querían rebelar, en vista de que se querían levantar, los llaman a todos en estados generales. Ahora bien, la idea de estados generales es preguntar cuál es la situación o ver cuál es la situación o el contexto de la época. Entonces, cuando esto ocurre, aparecen muchas ideas que comparten y muchos problemas que comparten tanto el estado llano como el clero. Entonces se van a organizar para crear una constitución que no solamente favorezca a uno o a otro, sino que los favorezca a todos. Es por eso que en la imagen te están poniendo a los tres estados, y te das cuenta, a tu lado derecho está el cura, a tu lado izquierdo está el noble y al centro se encuentra el pueblo. Los tres juntos harían una Francia libre, una Francia diferente en la segunda parte de la Revolución Francesa. Y es por eso que tu clave es la letra D, porque los tres quieren formar una nueva constitución, que es la Constitución Francesa de 1791, que va a soportar toda la revolución. Pregunta número 4. Fue la principal consecuencia de la invasión napoleónica a la península ibérica. Bien, aquí nos vamos a poner en el contexto del término de la Revolución Francesa y el comienzo de lo que tú conoces como la etapa imperial. La etapa imperial, tú ya sabes, está protagonizada por Napoleón. Profe, ¿cómo aparece Napoleón? Tú recuerdas que Napoleón aparece en el periodo de la República Francesa, en lo que tú conoces como la etapa de el directorio, ¿no? El directorio llama a Napoleón, Napoleón hace varias conquistas, luego se queda con el poder, ¿no? En el consulado crea un nuevo gobierno y él mismo se corona y aparece el imperio. El imperio significa expansión de territorio. Napoleón comienza a hacer guerras en Europa, expande el territorio. Cuando expande el territorio, ¿qué hace? Quita la frontera y saca al rey que estaba en ese lugar, ¿no? Y va poniendo sus fichas para él ser dueño política y territorialmente de todo. Entonces, para poder hacerle el bloqueo continental a Inglaterra, Napoleón quiere tener una posición estratégica para salir de Europa, pero para salir de Europa quiere utilizar España y por eso firman el Tratado de Fontainebleau. El Tratado de Fontainebleau dice que él pasaría nada más por España. Ahora bien, cuando él llega a España, se da cuenta que puede quedarse y lo que hace es tomar el poder en España y poner a su hermano Pepe Botella en el gobierno. Ahora bien, en la entrada de Pepe Botella hace que la monarquía española tiemble, porque eso implica que va a salir el rey del momento, que es Carlos IV, ¿no? Carlos IV va a abdicar el trono en favor de su hijo Fernando VII, que es el rey que nosotros conocemos, ¿no? Y Fernando VII, muy joven, va a ser desplazado rápidamente por los franceses. Ahora bien, ¿cómo es que los españoles responden a esto? Los españoles, la corona española, lo que quiere es regresar a tomar el poder. Para tomar de nuevo el poder,
es que se crean varios mecanismos. Uno de ellos son las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz son la reunión de los nobles españoles, pueden ser condes, duques, marqueses, que con sus influencias y su poder político y económico van a ayudar a que Fernando VII, ¿no? A que Fernando VII retorne al poder. O sea, las Cortes de Cádiz son la ayuda militar y económica que estos nobles le van a dar a Pepe Botella. Pero esto es en España. Ahora, no solo necesitamos eso en España, también lo necesitamos en América, porque en América están llegando las ideas emancipadoras, aprovechando que Napoleón está desequilibrando todo en Europa. Así que aquí, así como en España se forman las Cortes de Cádiz, aquí en el Perú se forman las juntas de gobierno. Son lo mismo, solamente que las Cortes de Cádiz son en España y las juntas de gobierno son en América, ¿no? También, aquí no son nobles, pero son un grupo de vecinos notables de Lima, los cuales van a abogar por el regreso de Fernando VII. Pero no nos confundamos y pensemos que ellos quieren que regrese el rey y el absolutismo. No, van a transar. Por ejemplo, las Cortes de Cádiz piden igualdad, piden libertad de prensa, piden abolición de tributo, piden varios factores que al final la corona se compromete a cumplir, pero que en el trayecto van a ser negociables, ¿no? O sea, las Cortes de Cádiz y las juntas de gobierno son el apoyo de Fernando VII para evitar, para evitar el mantenimiento de Napoleón en la península ibérica. Por eso tu clave es la letra C, creación de juntas de gobierno y Cortes de Cádiz. Pregunta número 5. Son consideradas causas para la primera revolución industrial de origen británico. Mira, la primera revolución industrial tiene varios elementos, ¿no? El primero es la revolución agrícola, ¿no? Hay que entender que cuando hablamos de revolución industrial, de la primera revolución industrial, hablamos siempre de una revolución, ¿no? De una revolución ligada a la textilería, a la fabricación textil. Y tú sabes que la primera revolución industrial es un proceso lento, es un proceso que va paso a paso, few and few, ¿no? Poco a poco, en donde lo más importante es la producción de telas, como te decía. Pero para que haya producción de telas, tiene que haber suficiente algodón. Ese algodón que no va a ser importado de América, sino que se va a cosechar en Gran Bretaña. Pero recuerda que el territorio de Inglaterra es un territorio pequeño porque es una isla. Ahora, tengo que maximizar la producción de ese territorio. Pero para hacerlo, tendría que en un territorio pequeño producir 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50 veces. Pero cuando ya estoy produciendo la segunda o tercera vez, me voy dando cuenta que la tierra ya no es lo suficientemente rica como antes. Entonces, como ya no es lo suficientemente rica, tengo que nutrirla, tengo que abonarla. ¿Y con qué la abono? Con guano. ¿Y de dónde viene el guano? Del Perú. Prosperidad falaz, época del guano. El periodo en donde supuestamente el Perú debería ser rico. Por eso es que hay tantas exportaciones de guano, consignatarios, arrendatarios, un montón de movidas para Inglaterra. Y no solamente es Inglaterra, también son algunos países de alrededor, como Francia, por ejemplo. Y cuando tienes contacto con Europa, cuando tienes contacto con Francia, con España, con Francia, con Inglaterra, te vas a dar cuenta que no solamente es que tú vendes, también es que traes cosas de allá, como por ejemplo la moda, ¿no? La moda parisina. Aparecen las damas del guano, ¿no? Que son primera revolución industrial, burguesas totalmente. Entonces, ahora, si yo quiero sembrar algodón y algodón y algodón y algodón, ¿qué tengo que hacer? Dedicarme solamente a eso, porque el espacio no me va a alcanzar. Si yo me dedico, por ejemplo, a la producción ganadera, tengo que sacar todo mi ganado de ahí. Porque recuerda que para tener el ganado tengo que tener pastizales. Y los pastizales le quitan espacio a mi algodón. Así que hay una revolución agrícola, ¿no? Algodón y ya no pastizal. Facilito. Incremento demográfico. ¿Por qué se incrementa la tasa demográfica? No tanto porque hayan más nacimientos, sino básicamente porque hay menos muertes. Uno, porque ya no estamos en periodo de guerras, pues. Las guerras matan un montón de gente y equilibran las sociedades. Ahora, por ejemplo, si tú sales a la calle, ves un mar de gente y cada vez ves más gente. ¿Por qué? Porque no han habido guerras ni grandes epidemias.
Las epidemias y las guerras en la historia del universal han sido los principales motores del equilibrio de las sociedades poblacionales, ¿no? Ahora bien, no hay guerras, pero también se desarrolla un montón la industria, sobre todo farmacéutica. Aparece la medicina, y con la medicina el discurso higienista, y con el discurso higienista la idea de no permitir que los niños mueran, ¿no? Entonces no es que nazcan un montón, es que mueren menos. Antes una madre podía tener, antes de la primera revolución industrial, una madre podía tener 12 hijos y era normal que le quedaran 4, porque las enfermedades los mataban. Y ella tampoco no había técnicas de higiene, ni cuidado del niño, ni nada por el estilo, ¿no? Pero cuando aparece la primera revolución industrial, aparece esta teoría higienista en donde la madre es el ángel del hogar, los cuida, ¿no? Evita que mueran. Si pasan los 5 años, ya el niño ya puede decir que tienes un hijo, porque ya no va a morir, por lo menos ya no va a morir de una enfermedad como antes, ¿no? La riqueza de materias primas, por supuesto, ¿no? Estábamos hablando, por ejemplo, del guano, ¿no? El guano es una materia prima que no nos cuesta casi nada en llevarla, en comerciarla, porque necesitas una embarcación, un poco de mano de obra y nada más, ¿no? No estás produciendo nada. La gran concentración de capitales por Gran Bretaña, por supuesto, ¿no? La madre de la primera revolución industrial es Gran Bretaña. O sea, tú tienes que relacionar la primera revolución industrial con Gran Bretaña y la segunda revolución industrial con Estados Unidos, ¿no? De ahí sale todo. Ellos lo concentran todo y lo expanden todo también, ¿no? Son los que consiguen proveedores, los que arman el mercado, ¿no? Es por ello que de todas las alternativas que te han dado, solamente son 4 las importantes y las que son verdaderas. La primera, la revolución agrícola de la que hablábamos, cambiar el ganado por la agricultura. El incremento demográfico, hay menos muertes que antes. La riqueza de las materias, como por ejemplo el guano, que se va a vender a muy buen precio en Europa. Y la gran concentración de capitales por Gran Bretaña, que es la que va a mover toda la primera revolución industrial. Por eso es que tu clave es la letra D, 1, 2, 4 y 5. Bueno, eso ha sido todo por esta semana. No olvides conectarte en nuestro próximo capítulo.